V oculta. V oculta. Buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con V Ocultas. El día de hoy, pues, seguimos sin cámara porque están construyendo aquí en la radio y tenemos algo de dificultad para poder conectar cámara. Bien, vamos a continuar con un curso de milagros y este capítulo 1 en el programa número 3. Sí, arrancamos entonces. Antes procedemos a saludar al señor Goodman. Buenos días, don Goodman, ¿cómo está? Bienvenido a V Ocultas. Muy bien, muy bien. Yo ¿Cómo? estoy aquí también compartiendo. Vamos a poner acá, editar privacidades, ¿verdad? Público, para que cualquiera. Vamos a ver qué me respondieron acá. Bien, vamos a arrancar entonces. El correo. Ay, Dios mío, se olvida. Hijo. Ya se las envió. Bueno. Pues entonces, como les decía, vamos a arrancar con este programa y nos quedamos en el verso 30. Sí, en este fue en el verso 30. No, mucho te fuiste para allá. Ok. El verso 30 dice lo siguiente. No, tengo que subirlo un poco, ahí no puedo. Ahí sí voy a poder. Ok. Verso 30 dice: dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro desde donde se puede comunicar directamente. Wow. Eso es bien profundo, porque como nosotros vivimos en dos dimensiones prácticamente, no sé, yo lo observo de esa manera, vivimos en dos dimensiones. La dimensión de lo físico, de la materia, que es la ilusoria, que es la que nosotros llamamos realidad, y la suprema, que es lo que verdaderamente somos, nuestra esencia, la verdad de todas las cosas, que es donde vaya, por ejemplo, caben versículos como aquel que dice, ¿no? A los que aman a Dios todo le es para bien, solo para tratar de relacionar algo, donde podemos comprender, como hemos platicado en otros programas, que la maldad no existe, que el tiempo no existe, que todo es un proceso de aprendizaje. Yo creo que desde algo similar entiendo yo que, ¿qué es lo que quiere decirnos esto? Cuando habla de ajustar los niveles de percepción, es como ubicar a la mente donde realmente tiene que ver. Vaya, por ejemplo, en una situación difícil, en lugar de estar viendo el drama, es ver que es una experiencia, el proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera. Es como reajustar a la mente egoica, a la mente atrapada por el drama, don Goodman. En ese sentido sí daría mi opinión porque, o sea, daría, por ejemplo, pues una conjetura, ¿no? De cómo le está diciendo y es más o menos algo parecido a lo que estás comentando. Y, por ejemplo, el apóstol Tomás y Tadeo, cuando hablaban con Gary, hablaban sobre lo que ellos definían como una cuestión de niveles. Y a veces hablaban de confusión de niveles cuando se hablan de ciertas cosas que parece que entrasen en conflicto con otras cosas, ¿sí? Entonces hay como diferentes formas de verlo. Y bueno, alguna vez lo he comentado también como el hecho de la persona que está en el mar, el que está en el botecito y está con su caña, ¿no? Y el anzuelo. Él ve las cosas desde un punto de vista y el mar, pero si dejase todo eso y se metiese a nadar, tendría otra perspectiva. Y se coge un snorkel y unas gafas de buceo, puede bajar un poco más, tiene otra perspectiva más amplia. Y si tuviese un tanque de buceo, otra más amplia. Si tuviese un mini submarino, pues tendría otra posibilidad de ver más. Entonces, no es que una cosa sea la verdad y la otra no es verdad, sino que son simplemente la verdad dentro del nivel de la percepción que está teniendo en la dimensión que él tiene, o sea, que hasta donde es capaz de poder discernir, ¿no? Entonces, el hecho es entender que por mucho que existan diferentes niveles y que parece que cada cosa es distinta en diferentes niveles, todo es lo mismo.
simplemente son diferentes facetas, de la misma manera que la luz atraviesa un prisma y se fragmenta en multitud de colores. Y no puedes decir el azul es la luz, o es el rojo, o es el verde, porque en realidad estamos perdiendo una premisa errada, que es la percepción, ¿no? Entonces todos ellos pertenecen a la luz, ¿no? Entonces, más o menos es así como yo entiendo que es a lo que se está refiriendo en ese sentido, ¿no? Sí, definitivamente. Claro, es otra perspectiva. Quizá yo únicamente lo enfoqué desde el punto de vista personal en la experiencia de cada uno, ¿sí? Pero a nivel macro, como tú lo expones, es el reconocimiento de que por decirlo así, cada nivel no es que no sea real, como lo dices, pero es reenfocar la perspectiva por la cual estás viendo, como aquel versículo que dice, si fueras como los dichos de mi boca, capaces de transformar lo vil en bueno. Es decir, es también, lo tomo por lo menos en la lectura, como un reajuste de las situaciones que yo estoy viviendo, donde en lugar de dejarme atrapar por el drama o la situación egoica, es reajustar a lo que llamamos tradicionalmente como la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es eso realmente que a mi vida, yo hablando ahorita desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del desarrollo individual de cada uno, para afrontar la vida, cómo reajustas la situación que tienes enfrente, cómo esa percepción de desgracia, de tragedia, la conviertes ajustas la percepción de lo que crees en algo para tu crecimiento. Y claro, desde el punto de vista macro, es también el reajuste de los escenarios que vemos en toda la vida, ¿no? Bueno, algo así. No sé si quieres comentar algo, pasamos al siguiente. No, sí, es que hay mucho que comentar, pero vamos avanzando. Igual como muchos de estos conceptos se van a repetir con diferentes palabras. Sí, claro, y eso es lo interesante de todo esto. Dice, los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente es. Los hijos de Dios son santos, los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Los hijos de Dios son santos. Fíjate que aquí, antes de hablar un poco más, me llama la atención algo. Yo sé que nos saldríamos un poquitito, pero solo quiero salirme un poquitito de esto, aunque hay alguna relación, y quizás ya lo hemos hablado muchas veces, pero permíteme. Solo quiero leer este versículo, solo para ajustar algo. ¿Dónde está? Verso bíblico. Mientras lo vas buscando. Aquí está, ajá, dime. Bueno, ya lo encontré, pero dale, para no quitarte el envión, dale. Dice, los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Y esto es una de las cosas que hemos mencionado muchísimas veces, de cómo Yeshua, por ejemplo, Jesús está tratando, o trataba, ¿no? en aquel entonces, hace 2000 años, de que las cosas que él hacía pudiesen servir como punto de apoyo, como soporte, como una lanzadera, ¿sí? Para ayudar al cambio de conciencia en la sociedad. No obstante, lo que observamos que ocurre a partir no sé, bueno, casi desde entonces, y se consolida más en la llamada cristiandad, es el hecho de la veneración, ¿sí? Es el culto, es la idolatría, y no la parte que realmente debería ser, que es la gratitud por la acción que está haciendo al intervenir, ¿no? Así es, y voy a regresar. Y si se conecta al final, pareciera que no, pero con lo que estás diciendo, y es el punto de vista también de idolatría, que convertimos las cuestiones en como que fuesen amuletos, o como vemos muchas veces, para ser bastante gráfico, que lloró una imagen, entonces le rendimos culto, se rinde culto, ¿no? Y a veces a nivel micro también entre cada circunstancia lo hacemos. Por ejemplo,
Recuerdo una vez en una situación que viví. No, no importa, voy a hacer muy largo esto, mejor adelante. Ok, dice, porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cuestión que presenta Juan no es Pablo, es Juan, el apóstol Juan. Es un poco compleja porque aquí dentro de la doctrina, cuando usa la palabra a su hijo unigénito, entonces hay perspectivas de que dicen, no, es que es el único de la genética de Dios. Dicen, hay algunas versiones que interpretan de esta manera. Otras dicen, es que es el único hijo de Dios, ya que nosotros llegamos a ser hijos de él, de Dios, pero a través de Jesús. Entonces, realmente es complejo el hecho de poder sacar de la Biblia, como que no ayuda mucho, lo voy a decir así, como que no ayuda mucho aparentemente a que entendamos que realmente nosotros somos esencia del Padre, que somos hijos de Él, sino que es como, ok, somos, pero porque Él nos ve a través de Jesús, ¿verdad? No es que vos seas, es que no sos, pero gracias a que Jesús y aceptas a Jesús, entonces Él te ve a través del prisma de Jesús. Entonces, por eso llegaste a ser hijo. Y eso, como te digo, la Biblia como que no ayuda mucho realmente a darnos una identidad más concreta como hijos, sino como decir, bueno, es por Jesús que Él te ve, pues si no fuera por Jesús, pues no fueras nada, ¿no? O sea, la mente lo asocia de esta manera. Y este versículo, mucho menos para ayudar, porque dice, claro, el versículo no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesús para que se convirtiese en el Cristo, y convirtiese en el Cristo, el único Cristo, y no hay más Cristos, y entonces dio, y Él es su Hijo unigénito. No dice eso, no dice Jesús, pero se interpreta que está hablando de Jesús, lo interpreta el 100% de la cristiandad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Está hablando propiamente de Jesús o está hablando del Hijo del Hombre que lo conformamos todos como colectivo y ese es el Hijo unigénito? ¿O está hablando propiamente de Jesús? Bueno, la cuestión es que, ¿cuál es Juan 3:17? 3:16. 3:16. Sí, porque quería buscarlo también en la interlineal, a ver cómo lo presenta. Voy a buscar Juan 3:16 en la Biblia interlineal. La cuestión es las traducciones que nos llevan muchas veces a errores. Primero, dice monogeni, ¿sí? Mono es de la unicidad, lo que es único, y geni lo que se genera, lo que se ha producido. Entonces, el eion, como le dicen en griego, o ion, es la totalidad de todos los que representamos, ¿sí? A lo que ha dimanado del Theos, ¿sí? del creador uno, o la primera fuente creadora. Entonces, Él nos manda a nosotros, ¿sí? Porque dice que amó. Está hablando en tiempo pasado. No te dice porque de tal manera Theon ama al mundo que envió a su hijo. No, dice, de tal manera amó. Quiere decir que en la preexistencia, la idea de crear este universo fue algo de lo que dimana de Él. Todo lo que dimanó de Él. Sí, pero es como cuando tú tienes que presentar un proyecto y tiene que pasar por una aprobación, ¿sí? De si es seguro, si te lo van a financiar, etcétera. De la misma manera, no puede existir este universo si no hubiese pasado por la aprobación de Theon, ¿sí? Del primer creador, si se le quiere llamar así para resumir. Entonces, la idea a él le gustó, ¿sí? Pese a que es una idea dual, él no la está viendo como algo malo porque él no ve la percepción o el concepto del bien y el mal como nosotros lo entendemos. Él ve la totalidad. Entonces, él amó esa idea, le gustó el concepto cosmon, porque dijo, con el cosmon, ¿sí? Ellos, o sea, toda la conciencia colectiva que dimanó de mí va a entrar a una serie de experiencias duales por medio de las cuales se va a perfeccionar. El concepto dual es el mismo arquetipo del árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, o del bien, de lo bueno y de lo malo. Entonces, él lo vio bueno y le gustó. Por eso incluso continúa diciendo más adelante, ¿sí? Y vio que era bueno. Y pasó tal cosa y vio que era bueno. Y pasó tal cosa y vio. O sea,
él confirma que todo el plan salió según lo dispuesto, contrario al concepto popular de la cristiandad, que dice que un ángel se rebeló contra él y después el hombre y la mujer se rebelaron contra él, hicieron el mal y fueron. O sea, esto tira por tierra ese argumento porque te está diciendo que desde el principio sabía que todas las cosas estaban en perfecta sincronía con, con su lógica, ¿sí? Y O con sea, un la lógica de propósito. Dios. Y con un Exacto, porque él ve toda la historia, como que le presentas el guión de una película, dice, va a empezar así, después, este es el que hace de malo, después va a pasar tal cosa, después en el núcleo de la película, en el nodo más interesante pasa y esto y aquello, y el drama y el miedo y el amor, este murió y el otro, y al final el desenlace es así. Y lo vio y dijo, esto es perfecto, esto es lo que necesita mi hijo, o sea, la colectividad, para adquirir una plena conciencia de quién soy yo, porque a través de ese guión de esa película es que lo vamos a conocer. ¿Sí? Y Correcto. por eso también, y conoceremos como fuimos conocidos. O sea, él ya Claro. sabía previamente todas las cosas de lo que nosotros éramos y lo que íbamos a descubrir. Por eso también Juan dice, porque conoceremos como fuimos conocidos y porque aún no se ha manifestado. Entonces, todo esto es una toma de conciencia que se basa en la comprensión, el descubrir el conocimiento de quién realmente somos, que parte de que existíamos antes de este universo y que nosotros formamos parte de quienes aprobamos, todos por unanimidad aprobamos el guión de Cosmon, o sea, de este universo dual, a través del cual el Espíritu Santo nos iba a poner una serie de experiencias, ¿sí? Y finalmente íbamos a regresar. Pero el malo de la película iba a ser el ego. E iba a ser la parte central que iba a coger como una serpiente, enrollarse dentro del árbol del bien y del mal y confundir a nuestra mente, ¿no? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que son Adán y Eva, ¿no? Pues por ahí Sí, más o fíjate. menos. Sí, claro. Y bueno, es una ampliación del inicio que planteaba, porque yo cuando lo meditaba decía, no, es que aquí lo que está hablando es de la colectividad, ¿sí? Obviamente hay una relación con Jesús como líder de esa colectividad, que es el que nos está ayudando, nos trajo ese impacto en la conciencia humana de la identidad de hijo. Y recuerdo en conversaciones con Dios que hay una parte tan simple, un ejemplo tan simple, pero tan impactante para resumir lo que estás diciendo, y es que dice que había un alma que estaba embelesada viendo al Creador y decía, es que yo estoy parafraseando, no recuerdo exactamente cómo era, pero lo voy a compartir como la tengo guardada en mi corazón. Estaba esta alma viendo al Creador embelesada y decía que pero qué hermoso eres, y aquí que allá alabándolo, ¿verdad? Pero hay algo que no entiendo, decía, ¿qué es eso del perdón? O sea, se oye tan hermoso eso del perdón, pero no sé qué es, y que el amor, y cómo es eso. Entonces dice que había otra alma que lo estaba escuchando y quedó pensando esa alma y se le acercó y le dijo, ¿tú quieres? Le dice, conocer el perdón. Sí, yo quisiera saber qué es eso, qué es el perdón, le dice. De verdad, le dice, vaya pues, le dice, vamos a jugar a algo. Ajá, le dice, yo te voy a ofender y tú me perdonas. Y ahí se resume, en cierta manera, esto que expones. Es decir, yo muchas veces quedo meditando, Frederick, y sí, obviamente veo como los ojos de la materia, toda la destrucción, la maldad, me duele, un animalito se muere, una persona le pasa algo horrendo, la secuestran, o sea, de las cosas más horrendas, le descuartizaron, o una persona sufrió lo que sea, cualquier situación, o está padeciendo una enfermedad, me duele, o ver un perrito que está en la calle mojándose, o sea, me duele, y a veces digo, ya Señor, ya, que termine esto, que ya termine esto, y claro, me da rabia ver gente, pues, todo este movimiento satánico, todo lo que hace. Pero a veces, cuando estoy fuera de toda esa realidad que ven mis ojos y medito y pienso, pucha, pero es que gracias a todo esto es que estamos conociendo el amor y dándonos cuenta quiénes somos. Y entonces a veces me pongo a pensar, ¿cuál es la mejor manera que yo vea, por decirlo así, al mal o a los malos? En este caso a Satán, ¿verdad? Como individuo, como quieran llamarlo, el líder o la cabeza de todo esto.
o los seres en general que representan todo esto de los niveles más altos. Y a veces digo yo, es que ellos son mis hermanos, ellos también son hijos de Dios, porque son ese hermano que nos están ayudando, ¿no? A crecer. Pero es un poco complicado, ¿no? Está la variedad entre tratar de verlo desde lo superior y la realidad del dolor de lo que estás viendo. Entonces, ¿alguna vez te has hecho uso de algún ejercicio para decir cómo ver cuál es la mejor manera para tu mente? ¿O te has planteado algo similar a lo que yo te estoy comentando? Sí, sí. Por ejemplo, me acuerdo que muchos de los ejercicios más importantes que considero que me han servido fueron, pues el curso lo desarrolla a través del manual de ejercicios, ¿no? Pero lo encuentra resumido en el trabajo de Laura Rueckert, ¿sí? El llamado material de Ra de 1982, 81, donde él plantea 4 pasos y él lo llama acelerar el camino hacia la ley del uno, ¿sí? Que es, pues, antes, o sea, uno primero que el otro, da igual. La cuestión es, por ejemplo, te miras al espejo y dices, estoy viendo al Creador, y te haces consciente de que estás viendo al Creador, y en realidad se produce una percepción automática en ese momento, ¿sí? De ti, sobre ti mismo, y piensas, por ejemplo, ¿por qué me exijo tanto a mí mismo? ¿Por qué me trato tan mal? Qué bien tener un cuerpo. Mira lo que estoy experimentando. O sea, de repente empiezas a razonar otro tipo de cosas cuando planteas ese primer punto. El segundo es, cuando veo a mi prójimo, veo al Creador. Entonces, también empiezas a razonar otro tipo de cosas como, entonces en realidad nadie me está atacando. Todos analizas a las demás personas y piensas, cada uno está ensimismado en su idea sobre la percepción, viviendo en el engaño en el que estamos, tratando de luchar por sobrevivir, y en el fondo todos queremos ser mejor persona, ¿no? Entonces sientes como que de repente surge de ti una misericordia, ¿no? Y una sensación de que en realidad somos hermanos. Luego otro ejemplo que dice es mirar al Creador en todo lo que existe, más o menos, ¿no? En todas las cosas y expresiones. Entonces tú ves todo a tu alrededor y dices, si ya estoy en el Creador, ¿cuál es la amenaza? ¿Qué es lo que pienso que me puede agredir? ¿No? Entonces, básicamente lo mismo que está extendiendo el curso en el manual de ejercicios y lo que dice en la introducción al capítulo, verso 5, creo que era, o en la introducción, perdón, que dice que nada real puede ser amenazado porque nada real existe. Y el cuarto ejercicio que plantea es ver, bueno, yo lo digo con mis palabras, ver el amor en todo, ¿no? Y es lo que yo en mis palabras defino como entender que hay una buena intencionalidad, ¿sí? Una buena intención en todos los procesos de aprendizaje y en todas las cosas que estamos observando en el holograma experiencial, ¿no? De todo esto. Todo lo que ocurre, todos son secuencias, y todas, cuando ves detrás lo que hay una intencionalidad buena. ¿Sí? Aunque tú puedas juzgarlo como esto es malo y esto es bueno, simplemente porque hay unas cosas que nos gustan y otras que no. ¿Sí? Nosotros, como dice mucho de Tony Robbins, nosotros nos queremos acercar a lo que nos da placer y alejarnos de lo que nos causa dolor. Es lógico, ¿no? Sin embargo, si vamos a lo trascendente, comprendemos que las dos cosas son necesarias en un proceso de desarrollo. Uno, como deportista, aprende tanto con los errores como con las victorias. De hecho, se podría decir que aprendes más perdiendo que ganando, ¿no? Entonces, es necesario todo esto en ese proceso de perfeccionamiento, y hay ciertas disciplinas. El curso, como digo, te la plantea con 360 o 365, creo que son ejercicios, pero si lo queremos resumir en estos 4 ejercicios que plantea Ra, nos está haciendo lo mismo que dice Jesús en el curso, ¿no? En el Y es curso, sí, claro. compactado. Y aquí se resume esto. Yo inspiro todos los milagros. Bueno, ¿dónde estoy? Perdón, los milagros. Ya me perdí. ¿Vamos al 32 o...? Yo inspiro. Por ejemplo, cuando dice, los hijos de Dios son santos. Sí, el 31. Te quedaste también dándole vueltas a eso. Y es una frase Sí. que desde el principio, cuando yo la escuché la primera vez, fue como que algo te da de repente, como cuando te cae la moneda, que dices, claro, ahí está, ¿sí? Estos conceptos de la culpabilidad y el castigo y Exacto. el pecado y que eres malo, y te lo dice en otra parte, o en otros aspectos, en otras partes lo dice Yeshua, también lo dicen los apóstoles Tomás y Tadeo. Dice, tienes que empezar por partir de la misiva esencial de que tu prójimo es santo. Eso automáticamente es una bofetada increíble a la mayoría de religiones occidentales, ¿no?
con este concepto del malo, ¿no? Del agresor y de que me hacen daño, cosas así. Y nos pone en una tesitura en la que te planteas, ¿cómo puede ser si en otra parte te dice que todos los hombres son pecadores? Porque si no, estaríamos mintiéndole a Dios. ¿Sí? Entonces te empiezas a plantear, aquí hay algo como que no encaja, ¿no? Si aquí me está diciendo que en realidad todos los hijos de Dios son santos, porque nos está diciendo que el alma es perfecta, es pura. Otra cosa es que nos esté diciendo, lógicamente, que nosotros dentro de ese nivel del que se está mencionando en el pasaje de la Biblia, hacemos cosas en el nivel de las emociones, de los pensamientos, de las palabras y de las acciones que producen un consecuencialismo, ¿sí? Y cuando esas cosas no son, digamos, positivos, o sea, no van a ser de agrado ni para nosotros ni para otros, van a producir un efecto, ¿no? Que a otro le va a hacer daño y al final nos termina afectando a nosotros por rebote. O nos hace daño a nosotros mismos, como en otra parte también, Yeshua, no me acuerdo en qué manuscrito era que lo decía, que le hablaban sobre el pecado, y él decía, el pecado no es otra cosa, sino, yo digo mis palabras, otra cosa, sino el daño que estás causando, que al final se te va a devolver a ti mismo. Sí, porque de hecho la palabra también está sacada muchísimo fuera de contexto y está estigmatizada porque lo que se habla es de culpa, ¿sí? Y deuda, ¿sí? Como lo que tú tienes, te haces un daño a ti mismo, va a haber una consecuencia. Le haces daño a otra persona, pues tienes una deuda con esa persona. Eso está en cualquier base de derecho de cualquier parte del mundo. ¿De qué se basa la ley? Del derecho que tienen las personas. ¿Y qué es la justicia? Pues ejercer el derecho que tiene una persona cuando sobre sí mismo, y el daño que alguien le ha causado, ahora le tiene que producir un remedio, tiene que remediar el daño con dinero, Sí, es que con dedicación o consagración, y eso es todo lo que se remite, todos los aspectos de la ley de la Biblia, ¿sí? Y lo que se está refiriendo Yeshua. es que a eso bueno, imagínate en ese que ahora comentas, es lo que yo conectaba con el verso anterior y a eso me refería, que hay dos niveles, hay dos dimensiones en las que vivimos, por darles que no sé el nombre exacto que darle, pues, pero está el alma pura, el Hijo de Dios, que realmente somos el Hijo de Dios Santo, que se vistió de incorrupción, perdón, que se vistió de corrupción, ¿sí? El Hijo Santo que habita en la carne. Entonces, esa para mí sería como decir la otra dimensión, es decir, el Hijo Santo, lo que realmente soy santo, pero al vestirme de carne, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y vivir esta experiencia en este avatar, en este, por eso me encanta esa visión griega del ego como el personaje o la máscara, es decir, el avatar, la personificación que adopto en este mundo, ese es el que, por decirlo de alguna manera, no es bueno. No es bueno en qué sentido, cuando la Biblia dice, porque no hay ni uno tan solo bueno. Es decir, no bueno en el sentido de esencia de lo que verdaderamente sos, sino que al estar atrapado en este sueño, en este juego, pues tu mente entra en esa dualidad que es parte del guión, en esa mente corrupta, y ese personaje es el que está perdido. Por eso viene que vino a buscar a que estaba perdido. Es decir, lo que realmente soy, no estoy perdido. Pero el juego que estoy jugando, en el sueño que estoy metido, en la pesadilla que estoy, en el juego yo estoy perdido. En el juego no soy bueno porque mi mente está corrupta, está fragmentada, está fraccionada, está dual, está dormida. La palabra que mejor quepa interprete usted para entender que somos, que tenemos dos realidades de alguna manera. Lo que realmente somos, que somos el Hijo Santo, pero la parte dual nuestra, que el Hijo Santo que vive, que se viste de carne, ¿sí? El que está integrado en todas esas dimensiones de la carne, de la psique y de la realidad suprema, que es el espíritu o esencia, como quiera llamarlo. Entonces, ese es el que está luchando en este sueño, ¿no? Llamado para nosotros tercera dimensión, o la dimensión de la carne, o la dimensión de la materia, como quiera llamarlo. Y eso es lo que sella la relación que tienen estos dos versículos. Sí, por eso yo introducía, y aunque lo alargamos el programa con esto, yo introducía lo de Juan porque lo vi idóneo
en tratar de exponer estas dos realidades y entender que si somos eso, somos santos. El problema es no entender la diferenciación de lo uno y lo otro, porque es donde nacen toda esta corrupción de las doctrinas y donde entramos en conflictos. No es que las doctrinas muchas veces estén malas, es la percepción la que hay que corregir. Exacto, exacto. Por eso Jesús, y eso hace mucho énfasis en el concepto de percepción precisamente por eso, porque ahí creo que llevamos hablando un rato, es uno de los aspectos más importantes que hay que entender, que no es que la información esté mal, sino la percepción, porque la percepción es también la que influye en la manera en la que vas a interpretar un texto o vas a interpretar una experiencia de vida, porque a veces te dicen, eso que estás pasando es por tal razón, ¿y de dónde sacas esa conclusión? ¿Sí? Va a decir, no, por tal cosa, porque lo escuché, o porque a mí me pasó, porque lo vi en la Biblia, lo que tú quieras, pero es una interpretación tuya. Si tienes la percepción, o sea, tu percepción de las cosas es errada, tu interpretación va a ser errada. Sí, que ese es el problema, que al nivel de la forma hay una concatenación de hechos que definitivamente son los que llevan al resultado de, pero sobre esa concatenación de hechos de la vida en la materia, hay una realidad suprema que trasciende eso y que tiene un propósito mayor. Entonces, ese es el problema de todo esto, ¿no? Por eso, insisto, yo de manera resumida, creo que un buen ejemplo de verlo es que son dos dimensiones, por decirlo de alguna manera. Sé que nos podemos mover, ya lo vemos desde el punto de vista cuántico, nos podemos mover en, ¿verdad?, del yo superior y de los multiversos en cuántas dimensiones a la vez, pero yo me refiero a esta hermosura de hombre que está hablando ahorita, o sea, yo, no tú, Freddy, yo estoy hablando, ¿sí? Es decir, el personaje que está hablando ahorita. Y esa es esta dimensión que estoy viviendo yo ahorita. Pero el yo verdadero, ese es santo. Y ese yo santo que realmente soy, y está trabajando con el yo dormido para darle una buena experiencia en este viaje. Wow. Por eso ahí te dice que puedes ocultar el hecho de que existe esa santidad. Te lo dice ahí, ¿no?, en el verso 3 del 31. ¿Sí? Lo puedes ocultar, pero es que la santidad la tienes, no la puedes perder, te lo está diciendo ahí. ¿Sí? Está, porque la naturaleza del alma es la naturaleza del alma independientemente Así de todo es, lo que haga el independientemente cuerpo. Las cosas que hace el cuerpo le afectan al cuerpo. En cierto sentido, pueden afectar a la parte emocional, a la parte psicológica, pero si quedan en ese plano. El aspecto del alma, el alma va a seguir siendo santa porque nació de la santidad. Es como que veamos este ejemplo, vaya, por tratar de ser algo mucho más explícito en algo bien palpable. Vaya, digamos, un hombre, ¿no? Un hombre que fue un drogadicto, que fue un maltratador de su esposa, de su familia, etcétera. O sea, lo más difícil en este ámbito de lo que podamos llamar. Y ese hombre tiene un proceso de transformación, ¿sí? Tiene un proceso de transformación, de renovación, y con el tiempo se convierte en un gran maestro espiritual, algo súper trascendente, algo realmente un ejemplo para muchos. Entonces, haga esta pregunta. ¿Sigue siendo el mismo hombre, sí o no? Aquí algunos podrán responder, no, porque cambió. Y otros pueden decir, es el mismo hombre nada más que cambió. O sea, me refiero al mismo hombre porque es el mismo individuo que camina en ese cuerpo, etcétera, etcétera. Pero, entonces, ¿qué fue lo que diferenció? Un cambio en su mente, Sí, una percepción. Claro, la respuesta es sí y no, depende de la percepción. Exactamente, depende de la percepción. El nivel en el que la quieras ver. El cuerpo sigue siendo el mismo, pero algo en su mente ha cambiado. Es como Exacto. en un debate con unos católicos que hablaban de que los ángeles caídos se convirtieron en demonios. Y digo, es que básicamente es de lo que estamos hablando ahora. Si eres una cosa, no te conviertes en otra en cuanto a tu naturaleza, tu esencia, tu sustancia. Pero Exacto. en el nivel de la mente, sí puede haber cambios que te llevan, ¿sí?, a convertirte en algo distinto, pero en tu comportamiento, en tu personalidad y en tus acciones. Pero la naturaleza, la sustancia que te recubre no necesariamente cambia, como ponen en las películas que te vuelve un monstruo, ¿sí? Y bueno, hablando en términos generales, ¿no? Ya hemos hablado de que hay claro, entonces, y de demonio, esos, correcto, y ese ejemplo que di de este hombre que cambió,
es para tratar de ejemplificar de alguna manera lo que dice la Escritura. No hay uno tan solo bueno, es decir, en el nivel de la mente andamos, como dice la Biblia, por eso me encanta, muertos en delitos y pecados, ¿sí? Es lo lindo cuando agarras un versículo y le quitas o le cambias la percepción y tratas de verlo de una forma, por decirlo, más abierta, ¿verdad? Y entonces entiendes otras perspectivas y cambia esto. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Es corto, pero bueno, creo que queda una bonita sustancia para que lo puedan revisar y rever el programa, meditar y entender que muchas veces, desde la manera que exponemos las cosas, se puede interpretar muchas veces desde una perspectiva nada más o desde un extremo. Y esto se produce gracias a la complejidad del mundo dual en que vivimos, que la mente está acostumbrada a la polaridad. Vivimos una mente polarizada que no es capaz de poder ver perspectivas y entender desde qué nivel se puede estar hablando algo, ¿sí? Entonces, eso es lo complicado. El otro día alguien me decía, bueno, no importa, aquí dejémoslo, porque si no se va a alargar más. Ok, Freddy, agradezco. ¿Quieres algunas palabras de cierre? No. Está bien. Perfecto, entonces el día de mañana a las 2 de la tarde Canarias, 7 de la mañana Honduras, vamos a retomar y nos quedamos por el verso 33 para analizar. Así que gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas y será entonces hasta la próxima mañana. Bendiciones, chao. Ve oculta. Ve oculta.